una medida ad hoc que el legislador haya diseñado para nuestro caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir a la opción 6 e invocar el artículo 629 del Código Procesal que habla de la medida cautelar genérica y crear una medida que pudiera también generar esta protección al inmueble en disputa, inmueble. Entonces, voy a pedirle al juez, a partir del artículo 629, una administración judicial, que el juez designe un administrador judicial, para que ese administrador, que puede ser una persona jurídica o una persona natural, para que ese administrador sea el que se encargue de supervisar, de tomar las medidas, las acciones para evitar el deterioro del bien, ¿no? Entonces, todo lo que lleve de tal manera que cuando se dilucide la tenencia y el mejor derecho de este bien, lo que se entregue sea realmente el objeto de litis. Parte de este caso me hace recordar lo que ya con la pregunta que iniciamos la clase, ¿no? Porque la tendencia es a que los objetos de litis se preserven, no se transformen, porque como también, no sé si la grabación nos ayudó, se incorpora acá un tema valorativo de buena fe por el cual uno está discutiendo y asume que ese objeto de litis no puede ser transformado. Yo peleo de repente por una naranja y me dan un jugo en lugar de la naranja. Lo han transformado y me han dado otro tema, ¿no? Entonces, eh, para evitar que los objetos de litis sean transformados, más allá de que sean deteriorados o de repente sin deteriorarse, se construye una situación diferente a lo que era el objeto originario, existen este tipo de medidas, ¿no? Bueno, en este caso tendríamos nosotros que trabajar la medida cautelar genérica para dar ese tipo de protección, ese tipo de tutela cuando se trata de bienes inmuebles. Para resumir, el artículo 629 de la medida cautelar genérica son medidas que se construyen cuando el ordenamiento procesal, sobre todo en temas cautelares, no hay una medida ad hoc que pueda dar una tutela a un caso en concreto. Entonces ahí hay que construir ese tipo de medidas, como es el caso que les he comentado cuando se trata de la conservación de bienes en litigio, un mejor derecho a propiedad más una reivindicación del bien. Ahora, si yo solamente estoy demandando el mejor derecho de propiedad, que es una acción meramente declarativa, no entraría el 629. Pero si yo estoy demandando, fíjense lo que he puesto acá, el mejor derecho de propiedad y la reivindicación, es esta, la reivindicación, que es una obligación de hacer la entrega de un bien, que es una condena. Esta reivindicación justifica que tenga que recurrir al 629, porque la reivindicación va a llevar a que entregue el bien, y ese bien tiene que ser pues un bien tal como se concibió al momento de la litis, ¿no? En esas condiciones, y no un bien pues deteriorado, destruido, ¿no? Transformado ya. Entonces, por eso se tendría que invocar. Bueno, no sé si hasta acá me he dejado entender correctamente con estos tipos de afectaciones. Si no, por favor pregunten, porque vamos a pasar ya a la sección de casos. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, voy a compartir unos casos para taller 2, para ver. Entonces, todas estas respuestas nos tocan.
Bueno, acá hay varias medidas. Vamos a... Bueno, acá hay un chocolateo de varios casos, ya, de diferentes temas, para, para ver cómo se ha quedado internalizadas las ideas, ¿ya? A ver, Ronnie, no sé quién va a leer en los casos. Disculpe, doctora, en todo caso yo leo el primero y luego hago Sí, llamamiento ya, a perfecto, los otros. perfecto. Gracias por ello, doctora. Correcto. Caso número uno. Ok. Caso número uno. En una intervención en recaudación, el interventor emite el siguiente informe al juzgado. Señor juez, cumplo con presentar el informe sobre las gestiones realizadas en la sede de la ejecutada, en los siguientes términos. Primero, se ha cumplido con verificar el funcionamiento y conservación de lo intervenido, sin haber interferido ni interrumpido en las labores propias de la ejecutada. Dos, además, he llevado el control de los ingresos y egresos de la ejecutada. Al respecto, debo manifestar que no se me ha sido posible recaudar los ingresos obtenidos por la ejecutada en razón de que los clientes de efectúan el pago por los servicios que le brindan a la ejecutada a través de depósitos en efectivos, en las cuentas corrientes en moneda nacional número 555 del Banco Buena Vida y en cuenta corriente moneda extranjera número 666 de la misma institución bancaria. Para pasar un ratito. Uh-huh. Ya, continúa. En consecuencia. Tercero, en no he recaudado suma alguna que haya tenido que ser consignada en el Banco de la Nación y puesto a disposición de vuestro juzgado. Usted es el abogado de la parte ejecutante que se ha solicitado que ha solicitado, perdón, la medida cautelar. Señale qué acciones tomaría frente al informe del interventor y B, precise si hay mejora o ampliación en la medida. ¿Alguno de los compañeros desean responder a ello? Sobre todo la pregunta A, porque la B no hemos hecho, no les he explicado qué es la mejor ampliación. Lo vamos a hacer justo luego de esta unidad. A ver, la pregunta A. En todo caso, ¿se encuentra Lady Rosalinda? Creo que David Robinson que desea participar. No se encuentran, perfecto. ¿Se encuentra presente el señor José Luis Aquino? Correcto, tampoco. Juan Pablo Ramírez, Tampoco estará. Bueno, se deja constancia de la inexistencia de los llamados. Disculpe, doctor. ya, a ver, tú haré la clase contigo. A ver, contesta la pregunta 3 quedará grabada. Ah, la pregunta A. ¿Qué acciones se tomarían frente al informe del interventor si no hay nadie? Disculpe, doctor, hay un alumno que quiere participar. Ay, qué bueno, ya apareció un alumno. Ya. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Buenos Julio. días. A Sí, ver, bueno, del caso presentado, doctor, y de la pregunta ¿qué acciones tomaría frente al informe del interventor? Yo entiendo que la pretensión del ejecutante es una pretensión dineraria. sí, Entonces, lo que ha buscado desde un inicio es tener un cierto control sobre los pagos que se han estado efectuando en la ejecutada. Entonces,
la mejor forma de proceder en este caso creo que sería un embargo en las cuentas, porque en este caso el interventor menciona que no, que los clientes no pagan en sí el dinero en efectivo, ¿no? Y que lo depositan a través del Ujú. banco. Creo que la mejor alternativa sería un embargo, ¿no? Hacia las cuentas bancarias. ¿Qué tipo de embargo es ese? Un embargo en forma de intervención. ¿De intervención? No, 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 no. Eh, sería el embargo en forma de... em, si no más me equivoco, sería la, el embargo en forma de secuestro, ¿sí? En Porque recaudación, Terminó el alumno, tu respuesta dice embargo en forma de secuestro. no, doctora, ahí sí no sabría precisarla, pero sé que la medida a imponer sería el embargo. Ya, a ver la siguiente alumna que dijo, ¿qué medida? Hay una alumna que participó, que la he escuchado. disculpa profesora, Sí, la dije señorita María en, Monserrat. en recaudación, pero no sé, no estoy segura. En recaudación, ¿qué vas a recaudar? ¿Qué vas a recaudar? Una parte del ingreso que perciba la empresa o del banco. Pero el caso te está diciendo qué le está pasando a los ingresos. Lee el punto 2. ¿Puedes leer el punto 2? La alumna puede leer el punto 2 de la diapositiva. Además, Sí, además he llevado el control de los ingresos y egresos de la ejecutada. Al respecto, debo manifestar que no me ha sido posible recaudar los ingresos obtenidos por la ejecutada, en razón que los clientes de tal SA, Sociedad Anónima, efectúan el pago por los servicios que les brinda la ejecutada a través de depósitos en efectivos en las cuentas corrientes en moneda nacional del Banco Buenavida y cuenta corriente en moneda extranjera de la misma institución bancaria. por lo tanto, si lo que has leído dice que no es posible ejecutar nada, ¿no? Acá dice, no me ha sido posible ejecutar los ingresos, recaudar los ingresos obtenidos. Entonces, si no hay recaudación, ¿qué vamos a hacer ahí? Buenas noches, doctora. Sería una retención en todo caso, porque si bien no materialmente no se puede recaudar, en este caso el banco tiene el dinero como tal, entonces se puede retener. ¿Qué vas a retener? En este caso, verificando la cuenta bancaria, se puede saber la cantidad de dinero que se ha estado depositando, entonces, no sé, se tendría que mandar una solicitud al banco en todo caso para hacer una retención del fondo que en este caso presenta el deudor, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos? Primero que se dictó una medida originaria que es la intervención en recaudación y que los afectados con esta intervención en recaudación, ¿qué pasó? Sacaron la vuelta a esta medida. ¿Cómo le sacan la vuelta? Ya no reciben el dinero diariamente o bueno, directamente, sino derivan que sus clientes hagan los abonos en las cuentas corrientes o en las cuentas bancarias. De tal manera que el recaudador no tiene nada que recaudar porque no hay ningún ingreso de dinero directamente en la empresa deudora. Todo está derivado en las cuentas bancarias. A veces ustedes, antes de que se dé el COVID,
no sé si han tenido la oportunidad de ingresar a algunas tiendas, negocios, se dice, no se acepta pago en efectivo. Cualquier situación, haga el depósito en el banco, ¿no? Entonces, claro, entonces significa que esa tienda nunca va a tener nada en efectivo de ingresos, porque su dinero, ¿dónde está? Sus ingresos está en el banco. Y la intervención en recaudación no va a ser posible, porque si no hay ningún sol que ingresa, ¿qué vas a recaudar? Nada. Pero eso no significa que la empresa sea improductiva, eso no significa que sea improductiva, es productiva, solamente que está derivando, destinando esos ingresos por otros canales donde pueda ser monopolizado, almacenado esos ingresos, que son las cuentas del banco. ¿No? Ahora podría, con mayor razón, imagínense que hay un embargo en forma de intervención y yo digo, no, ahora por favor todo el pago es con Yape, nada en efectivo, todo Yape. El interventor en recaudación también va a tener el mismo problema porque no tiene nada que recaudar, todo va a las cuentas del Yape, ahí está. Entonces, cuando estamos ante ese supuesto y en la lógica que el acreedor persigue los bienes del deudor, acá hay un dinero que está en estas cuentas bancarias. Entonces yo persigo y lo veo ahí, ya me han dado los datos, ya sé que está ahí. Entonces, ¿qué voy a pedir? ¿No? Un embargo en forma de, como ha dicho su compañera, de retención, que se retengan los fondos o el dinero, los montos que diga el juez en las cuentas bancarias del deudor, que esa sería la respuesta. Y para eso, bueno, tenemos que transformar, variar el embargo en forma de intervención a la recaudación. ¿Me dejé entender? ¿Está bien este ejercicio? Disculpe, La doctora, alumna que contestó. un compañero que ha levantado la mano, el señor Ya, Roberto. a ver, No, doctora, disculpe. sí. Se me olvidó de bajar la mano, disculpe. Ya. Entonces, bueno, no hemos hecho las características de la medida, así que está el caso 2, no puedo hacerlo. Bueno, esta es una medida demasiado tranquila, pero a ver, ¿quién lee? Sí, doctora. A ver, Rocky solicita una medida cautelar en forma de secuestro conservativo sobre un vehículo de propiedad de Foster. Propone el nombre del custodio judicial, pero omite señalar el almacén donde se depositará el bien. ¿Qué efecto produce dicha omisión? Rechazo, inadmisibilidad, inejecutabilidad, improcedencia o medida infundada. ujú. A ver, chicos, Rocky solicita una medida cautelar en forma de secuestro conservativo sobre un vehículo de propiedad de Foster y propone el nombre del custodio judicial, pero omite señalar el almacén. Ojo, siempre acuérdense que un secuestro conservativo no solo se designa al custodio, sino dónde va a guardar el custodio el bien. Tiene que señalarse el almacén. ¿Para qué? Para que en ese almacén se pueda generar una veeduría, se pueda verificar, el veedor pueda ir para ver cómo está conservado el bien. Bueno, entonces, en este caso se omite señalar el almacén donde se va a depositar los bienes. ¿Qué implica? Rechazo de la medida, inadmisibilidad, inejecutabilidad, improcedencia o infundada. Respuesta. A ver, César, ¿a quién vas a llamar? Correcto, doctora. Se procede al llamamiento de los presentes y en todo caso, por favor, si pudiese alzar la mano o alzar la voz la señorita Elizabeth Rodríguez. De nuevo se deja constancia de su inasistencia. El señor Piero Wagner se encuentra ahí. Sí, aquí estoy. Por Presente. favor. A Sí, ver, bueno, Piero. como se ha omitido señalar el almacén donde se va a depositar el bien, yo creería que la demanda, que
Bueno, el efecto que debe producirse es la inadmisibilidad de la demanda, ya que no se ha dejado constancia de dónde es que se va a colocar el bien, ¿no? Ya, la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es tu argumento? Yo creería que es un error subsanable, doctora, porque en este caso el solicitante puede anotar nuevamente o, bueno, en este caso determinar dónde sería el almacén donde va a depositar el bien. Ujú. Claro, se trata de un vicio, acá hay un error, no se ha precisado el almacén y ese error puede ser subsanado. Por eso es que se señala, se ordena la inadmisibilidad. La base legal es el 128 del Código, no sé si alguien puede leer el 128 del Código Procesal en el que hay la diferencia entre lo que es la improcedencia y la inadmisibilidad. A ver, ¿quién lee? Yo le acompaño con la lectura, doctora. Perfecto, perfecto. Artículo 128. El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando carece de un requisito de forma o éste se cumple defectuosamente. Declara su improcedencia si la omisión o defecto es de un requisito de fondo. Ujú. Por lo tanto, la respuesta sería la inadmisibilidad y la base legal es el 128 del Código, ¿ya? El rechazo de la medida, la tendencia es cuando es insubsanable los errores, el rechazo es un efecto fatal, la inejecutabilidad de la medida es que la medida está bien dictada, pero hay vicios en su ejecución, vicios en su ejecución. De repente se ha dictado una medida cautelar y se ha ordenado una contracautela, una carta fianza, y no se ejecuta la carta fianza, pero sí se ejecuta la medida. No se entrega la carta fianza, pero se pretende ejecutar la medida. No se entrega la carta fianza como parte de la contracautela, pero se pretende ejecutar la medida. En esos casos, la medida es inejecutable en tanto no se acompañe la carta fianza. Entonces, fíjate que la diferencia entre la 2 y la 3 está en lo siguiente. En la 2 es que todavía no se ha dictado medida, se está construyendo la resolución cautelar, hay un vicio para la construcción, no se ha precisado el almacén, inadmisible la medida. En el caso 3 es todo lo contrario, la medida ya se ha construido, se ha ordenado, todo está perfecto en la construcción, pero hay un vicio para su ejecución, que no se ha entregado lo que el juez ha ordenado, una carta fianza como parte de la contracautela. Entonces, en tanto no entregue la carta fianza como parte de la contracautela, no se puede hacer la ejecución cautelar. Bueno, entonces hasta ahí estamos en el caso 5. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, caso 6. César, que está por ahí, a ver, por caso 6. Sí, doctora, creo que nuestro compañero Roberto Montesinos desea realizarla. Sí, doctora. Con respecto al caso 6, en un embargo en forma de intervención en recaudación, el interventor informa sobre la obstaculización de la medida, mas no sobre el resultado de su ejecución. ¿Qué efecto produce dicho informe? Ajá. Estamos en un embargo en forma de intervención en recaudación y el interventor emite un informe al juez diciendo que se le está obstaculizando, se ha obstaculizado la ejecución de la medida. Miren, ya se deben imaginar, chicos, que no es nada amable para una empresa deudora, para un deudor comerciante, abrir las puertas de su negocio y pase el interventor para que diariamente, todos los días, se esté recaudando, ¿no? Hay gente que no son muy amables, son belicosos, le cierran la puerta, le echan agua caliente, no le entregan los libros contables. O sea, no es una situación muy amable, que digamos. Hay también gente que es correcta, ¿no? También presta toda la información necesaria. Pero ubiquémonos en el primer escenario donde va el interventor en recaudación y le sale pues
deudores no muy amables. ¿Qué hace el interventor? El interventor dice, no se ha podido llevar a cabo la medida porque se ha obstaculizado. Se ha obstaculizado la ejecución. Pero no ha dicho, pero no ha hablado nada sobre el resultado de la ejecución, si se ejecutó o no. Habla de la obstaculización. ¿Qué efecto producirá ese informe? ¿Qué efecto produce dicho informe del interventor? Ahora, antes que ustedes me digan qué efecto produce el informe del interventor, ¿por qué se pone énfasis en este caso en el informe del interventor? Porque ese informe genera efectos, diríamos, efectos bastante de gran trascendencia. ¿Por qué? Porque si el informe del interventor dice de que la empresa es improductiva, ¿qué va a generar? Clausura del negocio, secuestro de bienes. O la otra opción, convertir la intervención en recaudación en una intervención en administración. O sea, el informe del interventor es clave para mantener la medida o transformar a otro tipo de medidas. Entonces, cuando un interventor dice, se ha obstaculizado la medida, pero no te dice nada sobre el resultado de la ejecución, si es productiva o no productiva, ¿qué tendrías que hacer ahí? ¿Qué efecto produce dicho informe? A ver, Produce ¿ya? la conversión de intervención de recaudación a la intervención por administración. Se pasa a administrar, digamos, los órganos de la empresa. Pero fíjate acá que el caso, ¿qué te dice? El interventor, ¿qué ha dicho? El interventor no te ha dicho que la empresa es improductiva para que decidas transformar a otro tipo de medida. El interventor te ha dicho que se ha obstaculizado la ejecución de la medida. A ver, a ver, la alumna, Milén dice acá, o Chantal, no sé. Y a ver, César, que está tomando lista, no sé quién es la que está. Sí, de hecho, la señorita Milén levantó la mano. No sé si se animaría a responder. Pues al parecer no nos llega a escuchar. En todo caso, la señorita Roxana Malco se encuentra presente. Chantal. Y ahora sí, justamente como la profesora menciona, como no es improductivo ni siquiera es infructuosa la recaudación económica, no procede la conversión, sino yo creo que se solicitaría que se pueda usar la fuerza pública. Muy Es bien. ujú. ¿Eso cómo se llama? Ay, no sé el nombre. Apremios. Apremio de ley, ajá, apremio de ley. Apremios, por ejemplo, no sé, me imagino de cerraje, extracción, eh, depende de cada situación, ¿no? En este caso, ¿en qué consiste la obstaculización? Si no le dejan ingresar al bien de cerraje, ingreso con la fuerza pública, también, esa sería una opción. Se perdieron los libros, ingresó, pero ya los libros no están, se perdieron. Entonces, igual, se deja constancia de ello, ¿no? A fin que se proceda a indagar, ¿no? Los antecedentes históricos del movimiento económico de esta empresa, no sé, según cada circunstancia, cada caso, habrá que ver qué apremio se le va a aplicar. Pero lo cierto es que la conversión no puede operar acá porque no se ha obtenido un informe sobre su productividad, porque todavía no se ha podido ejecutar, porque se está obstaculizando la medida para la ejecución. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta? Si no, seguimos avanzando.
Sí, a ver, hay un alumno, Juan. Esta no hemos hecho. Bueno, este, este caso, el caso 8, habla de un tema que no hemos hecho sobre el tema de la improcedencia, pero quisiera más bien, ya que se ha aparecido, vamos a hacer el 7 y 8 y de paso tocamos un tema que no lo hemos hecho aún, pero de repente lo vamos avanzando así, ¿no? A ver, hay un alumno que pidió intervenir. Sí, de hecho, doctor, el señor Juan Pablo levantó la mano. Si aún persiste su deseo de intervenir. Esté hablando, señor, no se le llega a escuchar. Intuyo, doctora, que tiene problemáticas respecto a su audio. En todo caso, podríamos ir avanzando. Yo creo que tiene problemas Adelante. con su... Ya, a ver, otro alumno. Correcto. No sé si se podrá no sé si se encuentra presente Jesslyn Ángela. Procedo a leer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, caso número 7. En un proceso sobre nulidad de acto jurídico en primera instancia se ha obtenido una sentencia que declara infundada la demanda y por tanto el juez ha procedido a ordenar la cancelación de la medida de pleno derecho, en aplicación del artículo 630 del Código Procesal Civil. La medida dictada es la anotación de la demanda. ¿Es correcto cancelar la medida? Como resultado de la apelación, la Sala ha declarado la nulidad de la sentencia y ha ordenado que el juez renueve el acto viciado. ¿Es correcto cancelar la medida? Ujú. ¿Está entendido el caso? Ya, vamos a intentar dar una respuesta y sobre todo mirar el artículo 630. ¿Ya? Voy a utilizar la pizarra y lo hago en ese orden porque está en los talleres que estamos haciendo. Ya, acá. Voy a borrar, ¿eh? A ver, chicos, hemos dicho que la medida cautelar se dicta pensando en el futuro, en lo que se va a decidir a futuro en la sentencia, para hacer que esta sentencia sea eficaz. Por eso es que previsoramente, previsoramente, vamos tomando acciones acá. Vamos asegurando, vamos conservando, vamos transformando, vamos haciendo cualquiera de los tipos de afectación. Hasta ahí estamos de acuerdo. Cuando la decisión de la sentencia es fundada, estamos contentos porque esto que hemos hecho es una antesala para afirmar la eficacia de lo que se va a decidir a futuro. Hasta ahí no hay problema. Pero si la sentencia dijera todo lo contrario, dijera infundada, entonces ahí el asunto es paradójico, porque si no hay derecho infundado,
¿qué hacemos nosotros manteniendo, conservando las medidas cautelares que hemos transformado, que hemos ejecutado? Vuelvo a repetir, sería incongruente que una sentencia que reconoce que no hay un derecho, por eso se ha declarado infundada la demanda, mantengamos medidas cautelares frente a una sentencia que está reconociendo que no hay derecho. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en ese momento? Levantar la medida. ¿Hasta ahí les parece lógico? Claro. Si no hay derecho, si es infundada, no es lógico que se siga manteniendo las medidas cautelares. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el legislador en el artículo 630? La lógica es, si la sentencia se declara infundada, se levanta la medida. Se levanta la medida. Pero hay la posibilidad que esta sentencia que se ha declarado infundada se apele, se revise y de repente pueda transformarse de lo infundado, pueda convertirse en fundada. Sin embargo, ya levantamos la medida cautelar. Entonces, ¿qué es lo que dice el 630? Regla general. Si la sentencia es adversa, se levanta la medida. Salvo, y acá viene la situación particular, salvo que habiendo obtenido una sentencia adversa, se mantenga la medida cautelar con una condición, que se mejore la contracautela, que se mejore la contracautela. Si la contracautela fue por juramento, pues ahora me entregarás una contracautela real. Si la contracautela fue por real, por un monto determinado, la contracautela podría ser real, pero doblando de repente el monto de la garantía, etc., etc. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con este caso que estamos comentando? Vamos a leer el artículo 630 y lo que quiero decirles es que las medidas cautelares, primero, que son provisorias, que nunca son eternas y que llega algún momento que se van a tener que levantar. ¿Cuándo se van a levantar o determinar? Cuando se emita la sentencia. Y según lo que diga la sentencia, si es fundada o infundada, la medida cautelar tendrá un efecto en relación a la sentencia. Si la sentencia es fundada, la medida cautelar va a persistir, se va a empoderar, va a prepararse para lo que vamos a estudiar como segunda parte del curso, que es la tutela ejecutiva. Pero si la medida cautelar, no, disculpe, pero si la sentencia es infundada, la medida cautelar no puede permanecer, por lo mismo que no hay derecho. Se tiene que levantar. Se levanta la medida cautelar, se levanta. Ahora, ¿hay alguna posibilidad que no se levante la medida cautelar pese a que se ha declarado infundada? Esa es la posibilidad que recoge el artículo 630. El 630 dice, sí hay una posibilidad. ¿Y cuál es la posibilidad? Que la contracautela se mejore a la que se ofreció. Una mejora de la contracautela. Por decir, si la contracautela fue un juramento, se convertirá en una garantía real. Si fue una garantía real por un monto determinado, se doblará el monto, se triplicará el monto de la contracautela, ¿no? Esa es la regla del 630. Dicho esto, el caso nos habla de un supuesto diferente que es anotaciones de la demanda, una medida cautelar, acá está la sentencia, pero la sentencia se declara infundada la demanda. La medida cautelar es la anotación. Como se declara infundada la demanda, como ya les he comentado, en base a lo que dice el 630, bueno, entonces procederemos a levantar la medida de anotación. Pero durante el proceso de apelación, la sentencia
se revoca y se declara, a ver qué dice el caso, durante el proceso de apelación se declara la nulidad de la sentencia, la nulidad de esta sentencia que declaró infundada, nula, que emita un nuevo fallo, que emita una nueva sentencia, pero sin embargo ya la anotación ya no está presente, ya se levantó. Entonces, como pueden ver en este caso o en el caso anterior que les he comentado, hay un riesgo para la garantía del demandante que frente a una sentencia infundada se levanta. Pero también hay un riesgo para la parte afectada con la medida, la parte demandada, que se siga afectando o se siga, claro, afectando bienes o de repente una situación jurídica, anotándose demandas sobre bienes cuando no hay derecho. Entonces, ¿cómo que no hay derecho y sin embargo existe una afectación? Entonces, frente a esos supuestos está el 630. Vamos a leer el 630 del código, por favor, para ir desarrollando esta figura. 630. Tengo el código. A ver, ¿quién lee el 630? Artículo 630. Cancelación de la medida. Si la sentencia en primera instancia declara infundada la demanda, la medida cautelar queda cancelada, aunque aquella hubiere sido impugnada. Sin embargo, a pedido del solicitante, el juez podrá mantener la vigencia de la medida hasta su revisión por la instancia superior, siempre que se ofrezca contra cautela de naturaleza real o fianza solidaria. La primera parte dice algo interesante. Puedes leer las primeras líneas, las dos primeras líneas. Si la sentencia en primera instancia declara infundada la demanda, la medida cautelar queda cancelada. Miren, esa es la primera regla. Si la sentencia en primera instancia declara infundada la demanda, la medida cautelar queda cancelada, se levanta. No dice la sentencia improcedente, no, dice infundada. La redacción originaria de este artículo, si ustedes revisan la versión primigenia del código, decía, si se obtiene una sentencia desestimatoria, se cancela la medida. ¿Qué es una sentencia desestimatoria? Desestimatoria es una improcedencia, desestimatoria es una sentencia infundada, desestimatoria es una sentencia inadmisible no subsanada, ¿no? Entonces, como era un concepto de repente no muy preciso, eso se ha modificado y ahora sí la redacción es bastante contundente. Se debe obtener una sentencia infundada. Esto es una sentencia que se ha pronunciado sobre el derecho de fondo, diciendo que no hay derecho, infundada. Ese es el supuesto para que se cancele, se levante la medida cautelar. Primer plano. Segundo, ¿qué más dice? Sin embargo, a pedido del solicitante, el juez podrá mantener la vigencia de la medida hasta su revisión por la instancia superior, siempre que se ofrezca contra cautela de naturaleza real o fianza solidaria. La segunda parte es ya la excepción a esta regla general. ¿Qué dice la segunda parte? Tienes una sentencia adversa, no tienes derecho, debería levantarse la medida, como dice la primera parte del 630. Sin embargo, también se reconoce que puede ser un riesgo levantar una medida y luego puede revocarse la sentencia y ya no hay protección. Entonces, ¿qué es lo que dice el legislador? Sin embargo, se te puede mantener los efectos de la medida. Sin embargo, se puede mantener los efectos de la medida a pesar que no hay derecho, a pesar que se está impugnando la sentencia, siempre y cuando tú mejores la contracautela. Entonces ahí hay supuestos que dice el código en qué caso se mejora la contracautela, ¿no? Uno de ellos es de la fianza, de la contracautela personal a la real, o de repente la mejora de los montos, la mejora de otras formas de afectación, ¿no? Entonces, a eso está referido este caso del taller que estamos compartiendo y bueno, por ahí apareció esta figura. Y de paso, como quien
Vamos desarrollando el taller, vamos repasando algunas figuras. Ya, vamos a proceder al caso siguiente. Bueno, el caso 8 es bien facilito. Ya eso creo que ni siquiera, pero lo voy a compartir para que siga el orden. Caso 8. El caso 8 dice en un proceso sobre resolución de contrato e indemnización se ha declarado improcedente la demanda, la misma que se ha apelado. Procede a aplicar los efectos del 630. La alumna que leyó. En este caso sí, porque si es improcedente la demanda, entonces en un proceso sobre la misma que es un proceso sobre resolución de contrato indemnización, la sentencia declarada improcedente de la demanda, la misma que se ha apelado. Claro, o sea, la medida puede ser cancelada si la demanda ha sido declarada, bueno, decía infundada. ¿Cuál sería la diferencia con infundada e improcedente, doctora? Hace un momento, ¿qué es lo que he explicado? He explicado yo eso hace unos minutos. ¿Qué he dicho? Que la redacción originaria del código decía que la demanda era improcedente. No, no decía improcedente, desestimatoria. Y desestimatoria, ¿qué podía ser? La improcedencia, la inadmisibilidad, hasta lo infundado. Por eso es de que el legislador ahora, cuando tú has leído, ¿qué dice el texto? Cuando se obtiene una demanda infundada. Tú has leído, infundada, ¿sí o no? Infundada. Claro, que es diferente a la improcedencia. ¿Qué implica la improcedencia? Hace un rato también hemos leído artículo 128 del código, ¿no? ¿Puedes leer tú el artículo 128 del código? Sí, a ver. 9, 8. 128 del código. 128. Ya. Admisibilidad y procedencia. El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando carece de un requisito de forma o este se cumple defectuosamente. Declara su improcedencia si la omisión o defecto es un requisito de fondo. Entonces, ¿qué es la improcedencia? La improcedencia es una imposibilidad que tiene el juez para pronunciarse sobre la pretensión que se le está reclamando. Esa imposibilidad le inhibe un pronunciamiento. No procede que me pronuncie. Implica no pronunciarse sobre el fondo del derecho discutido. Implica solamente la limitación a que se aparte sin un pronunciamiento de fondo. Eso implica la improcedencia. Por ejemplo, un juez que se le pide que intervenga un caso del cual no tiene una competencia material o una competencia por cuantía, el juez está obligado a declarar su improcedencia, la improcedencia de la demanda, porque no es competente material o por cuantía para el pronunciamiento. Eso es improcedencia. ¿Está más o menos entendiéndose? Sí. ¿Sí? Ya. Por lo tanto, la respuesta es Que no se podría invocar el artículo 615 y sí el 630. Procede a aplicar los efectos de cancelación de la medida. Bueno, eso es lo que he entendido. no se puede invocar. ¿Por qué? Dame la razón nada más. Estamos de acuerdo, pero ¿por qué? Hay que buscar la razón. Bueno, respecto al... Por favor, señorita Yeslin. O sea, si habla que no se puede aplicar los efectos del 630 es porque cuando se declara improcedente no está hablando sobre el tema de fondo. Ajá. Claro, no está hablando sobre el tema del fondo. Solamente es cuando el 630 opera siempre y cuando sea
infundada la demanda, pero no bajo otros supuestos. Ujú. Ya, bueno. Mm, a ver, una más sencilla. A ver, la 11, un caso más chico. Ah, no, esto está hablando de las características de la medida cautelar y no hemos hecho, lamentablemente, aún, ni esto. A ver, permíteme, voy a cambiar de archivo, vamos a poner para unos casos adicionales el, el taller 2. El taller 3 es para luego de las medidas cautelares. Este, César, ¿tú tienes los talleres de las medidas? Sí, claro, doctora, se encuentran en el Classroom. Desea que los Taller 2, visualice. el taller 2. Ahora, esta diapositiva creo que es nueva o no la puedo ubicar, que acaba de compartir. No sé si la puede pasar al grupo o pasarla a reenviarlo, porque no la encuentro en años anteriores. O no sé si estoy buscando bien. No lo sé, pero igual, En todo caso, doctora, podría compartirnos y nosotros lo ya, hacemos extensivo. te lo comparto por acá, se puede compartir por este medio. Por el Google Meet, tengo entendido que sí también, pero no es usted organizadora. Sí. Ñam, ñam, ñam. Les paso Le, sus WhatsApp si ustedes ya lo suben. Sí, ¿Ya? doctor. le El pediría, doctora. El 2, déjenme ver, porque acá el 2 está con las respuestas. Banco de casos. Banco de casos contra. Bueno, acá hay un montón de casos. También creo que no, estos no lo tienen, pero igual vamos a empezar a desarrollarlos. A ver, ¿quién lee caso 1? ¿Cuántos casos hay acá? Solo el siguiente, caso 5. Ya, a ver, caso 1. Un voluntario o voluntaria. En vista que no existen voluntarios, doctora, podría llamar a Justin Angela. A ver a quién consideres. Ok. Caso número 1. Banco Buenavida, en su calidad de acreedor, demanda a Rocky el pago de una deuda. Para asegurar la eficacia de la sentencia futura, solicita el juez una medida cautelar de ejecución futura. Sin embargo, sobre los bienes y enseres que se encuentren en el domicilio del demandado Rocky. El abogado del banco es notificado con la decisión del juez de admitir la medida cautelar solicitada y ha dispuesto el embargo tal como lo ha solicitado el banco. Sin embargo, nunca ejecutó la medida cautelar. El proceso principal sigue su curso y el banco no logra demostrar la deuda que demanda Rocky y tiene una sentencia adversa, infundada, motivo por el cual Rocky pide al juez que se proceda a ejecutar la contracautela invocando el artículo 621 del Código Procesal Civil. Usted es el juez, señale si ampara la ejecución de la contracautela y exprese los argumentos para ello. Ujú. Eso sí hemos hecho, la contracautela. ¿Me toca responder a mí también? Sí, si pudieras. Yo diría que no, porque la demanda fue declarada, bueno, nunca se ejecutó la medida. Ujú. Esa sería la respuesta, la consulta. Esa sería tu respuesta. Claro, porque nunca se ejecutó la medida. Eh, Y claro, y lo que hace la contracautela es resarcir los daños ocasionados, aunque mm, ¿Ocasionados con qué?
con la ejecución de de la medida, pero si la medida no se ha ejecutado, Exactamente, ¿no? Eso dice el 613 del Código Procesal, ¿no? La contracautela opera con los daños que haya generado la ejecución de la medida. Por lo tanto, si no se ejecutó la medida, no hay nada que invocar de resarcimiento de daño. El dictado de una medida no genera una contracautela, sino la ejecución es la que genera. Por más que se haya obtenido una sentencia adversa e infundada, se requiere que la medida haya sido ejecutada. Hasta ahí yo creo que estamos de acuerdo. Yo creo que estas diapositivas tampoco les he pasado, ¿no? Esta que estamos mirando, porque todo esto es un legajo de varias. Sí, doctor, creo que esas no nos ha pasado, por eso creo que me parecen un poco nuevas. Ya, mira, ya son acá las 9 de la noche y acá en la universidad ya creo que nos vamos a suspender. Y te las paso para la próxima clase. Dime, Julio César. Sí, justamente iba a contar eso, para que no esas PPTs no han sido pasadas. Y creo que aprovechando el tema que se acaba de trastocar, sería bueno, digamos así, discurrir un poco sobre el 621 respecto a qué tipo de factor de atribución se utilizaría en un proceso, perdón, al momento de ejecutar la contracautela respecto a la tutela resarcitoria. Creo que sería, digamos así, interesante acertar ello para los chicos, ¿no? Ya. Entonces, les voy a pasar estas diapositivas de la contracautela y los anteriores talleres para que tengamos todo eso para la siguiente sesión. ¿Ya? Vamos a ir quedando acá por mientras. Está bien, doctora, muchas gracias. A ustedes también. Chao, chicos. Hasta Gracias, luego. doctora. Ya, doctora, cuídese, nos Buenas vemos. Buen noches, fin de doctora. semana. Gracias, doctora. Ya, chicos, a ver, rápidamente para no dilatar esta reunión. Hoy día he podido ver que hay menos de 50 casos, 50 casos, diré, 50 personas. Yo en principio debería aplicar la regla de que si hay menos de 50 personas, no debería pasar la grabación de la clase, ¿ya? Pero esta es mi primera advertencia. Entiendo yo que puedan darse otras situaciones en las cuales se exija que esta clase se haga de manera virtual, pero por ser la primera vez, como siempre pasa en los juzgados, primero se hace el apercibimiento y luego se efectiviza en caso de incumplimiento. Bueno, sería muy malo también, por así decirlo, hacer efectivo el apercibimiento sin antes advertir. Bueno, valga la redundancia. Entonces, esta es una clase virtual, chicos. Se entiende de que, si bien cierto, están matriculados y todos deberían asistir, lo cual no pasa y no se hace de alguna manera, ¿cómo se llama? Deberían, ¿no?, asistir. Yo sí, obviamente, no compartiría lo que dice, no compartiría de que estar grabando a pesar de que haya menos 50, porque eso convalías, de alguna manera convalías, la negligencia o la no irresponsabilidad de los alumnos en no asistir a la clase, que es de manera virtual. No estaría de acuerdo con lo que grabes, mi estimado delegado. No, más allá de que obviamente sería convalidar una irresponsabilidad. Pero bueno, ya cada uno sabe cómo lo maneja, ¿no? Pero sí, en principio, como yo lo digo, no debería grabarse. Si es que vamos, ¿cómo se llama? Si es que vamos, menos de 50 personas, chicos. De alguna manera, ¿cómo se llama? De alguna manera lo importante es que ustedes puedan asistir. Este curso, en alguna parte de su vida les va a tocar, a querer, quieran o no quieran. Entonces, nada, ¿no? Nada. Solamente eso en un primer momento, se va a estar pasando las diapositivas. El segundo punto que sí les quería decir también es que de alguna manera sí me apena mucho el hecho de que solamente nadie quiera responder. Yo sé que todo el mundo tiene miedo de equivocarse, no responder nada, no decir nada, lo cual es normal porque todos en esa época, pues obviamente no hemos sabido nada, nadie sabe nada al inicio cuando llevo un curso. Pues obviamente yo también he sido alumno como ustedes, pues no, eso no quita.
Pero el hecho no quita de ser cortés y responder y decirle, doctora, quiero leer, lean, y si se equivocan, y dijo, doctora, disculpe, no sé, o para mí es esto y por eso, y la doctora lo corregirá. ¿No? Por eso les digo que ustedes equivóquense acá y no equivóquense en el examen. Qué mejor que participar para que la doctora les dé de alguna manera, ¿no?, la respuesta, ¿no?, o les corrija. Yo sentiría más vergüenza, discúlpeme, sacar una nota baja que me corrijan en público, porque esa nota se queda para siempre. En cambio, la corrección a veces puede ser anecdótica y es propia del momento, y quién se va a acordar de acá 20 años que te corrigieron, no, en una clase de Derecho Procesal Civil del 19 de junio del 2026. Eso queda para el olvido, pero una nota a veces queda para el Zoom y a veces altera, teniendo en cuenta que este curso tiene 6 créditos, ¿no? O sea, y de alguna manera tiene relieve en su promedio final de todas las notas, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes lean el caso, más allá de la respuesta correcta o no que lean, ¿no? Se valora mucho a la gente que participa, y prácticamente les hemos tenido que rogar para que puedan participar, chicos, o sea, eso también preocupa, dice mucho, ¿no? Entonces, es muy importante también, ¿no?, que ustedes puedan leer. Equivóquense, nadie nace sabiendo, nadie lo sabe todo, ¿no? Entonces eso es muy importante que hasta utilicen IA, tanta cosa ya. Y les he dicho, utilicen IA sabiamente, si escuchen el caso, que la IA lo escuche y que de alguna manera les dé una respuesta, y se equivocarán o irán media verdad, pero al menos ya podrán confirmar un dato, ¿no? Entonces, de alguna manera es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Eso un primer lado. Después nada, lo que sí estaba pendiente por parte nuestra era el tema del segundo control, estoy coordinando con la delegada para que suba, perdón, con la asistenta, con la otra asistente para que suba de una vez las lecturas. Posiblemente la fecha que habíamos dado al inicio, que era el 13, se suspenda para una semana más, lo cual es bien probable, ya lo iremos avisando, dado cuenta que todavía no se han subido las lecturas y también obviamente sería negligente subir las lecturas y darle menos tiempo. Bueno, no sería ideal, no sería lo ideal, ¿no? Entonces, eso. Roberto, no sé si hay alguna duda hasta acá, alguna consulta para la próxima semana, algo que se nos esté pasando. Las notas también, creo que las notas, denme estas semanitas, por favor, ando un poco a full. Si bien es cierto, ya tienen sus notas, igual es necesario que tengan el Excel, ¿no? Entonces, mi pregunta es, no sé si tienes alguna duda, mi estimado, o el delegado el delegado Piero, o el delegado... No se me viene ninguna a la cabeza hasta ahora. Ok. Piero o algún otro más, chicos, por favor. Hola, Ronnie, buenas noches. No, de momento no, ninguna. Y si ya surge ahí alguna cuestión con los chicos, igual te vamos a ir comunicando por el grupo. Ya, perfecto, por favor. Ya saben, chicos, además está reiterarles y decirles que cuando se cancele una clase, siempre se va a avisar con tiempo. La regla general es que siempre haya clase. Toda cancelación se avisa con tiempo, salvo que la doctora, pues a última hora, pues diga un último imprevisto, pues me diga una hora antes, no voy a asistir por estas razones, pues obviamente eso es algo que escapa de su decisión, pues no, pero por lo general ella siempre me dice, si no va a asistir, me dice una semana antes, y yo siempre lo digo en el grupo, lo digo por este medio, y siempre lo paran preguntando a pesar de que está en el grupo, a pesar de esto. Eso también